o algunas formas de iluminación, fuentes de alimentación conmutadas, hornos de arco eléctrico, instrumentos de soldadura, variadores de velocidad y otros tipos de dispositivos, ¿no? Ya. Otra cosa importante es los efectos del factor de potencia, ¿no? Acá acá dice, tenemos un primer receptor en donde podemos hacer esta comparación, ¿no? Que en el primero se va a obtener una potencia aparente menor a un segundo receptor. Aún así, teniendo las potencias activas iguales, ¿no? Entonces, bajo estas comparaciones, ya podemos poner que un factor de potencia bajo comparado con otro alto origina para una misma potencia activa P una mayor demanda de corriente, lo que implica necesidad de utilizar cables de mayor sección, ¿no? Y la otra conclusión es la potencia aparente es tanto mayor cuanto más bajo sea el factor de potencia, lo que origina una mayor dimensión de los generadores eléctricos. Ya, bueno, esa sería mi parte, profesor. Esto es Aliaga, ¿no? Sí. ¿Ya? Ya. Paso al siguiente. Cálculos, ¿no? Cálculo, sí, el cálculo, sí, los cálculos. Bueno, ahí estamos ya, los cálculos. El cálculo 1, que eso sea sin condensador. El cálculo 2 con el condensador y lo demás ya es redundante, ya. El cálculo 1 es sin condensador. A ver, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién hizo? Yo, profesor, disculpe, Romaldo. ¿Cómo se apellida? Tiene que decir un Romaldo, apellido. Romaldo. Romaldo. Sí. Ya, bajen un poquito. Rapidísimo nomás, o sea, propone las ecuaciones y ya luego el valor tal y sale tanto, listo. Primero, en este caso, sin condensador. Sin condensador, sí. Hallamos el set equivalente de este circuito con el... O sea, todo lo pasamos a modo frecuencia. Al dominio de la frecuencia, digamos el set equivalente. Y usamos ese valor para hallar la corriente que pasa por el circuito. Y en este caso van a ser iguales. Baja, por favor. Y ya. Y ahora, esta parte es corta porque no hay capacitores. Hallamos la potencia activa del circuito como la impedancia por el corriente al cuadrado, lo que nos sale 2.45 kilowatts, mientras que el factor de potencia, que es el coseno de phi, nos sale que sería por definición la parte real del z sobre z equivalente, valor absoluto del z, lo cual nos sale 0.819. Ese es para el caso 1. Ahora baja, por favor. Ahora vamos a ver para el caso 2, el cual agregamos un capacitor. Sube. Vamos a hacer esta parte del circuito. Llevamos Y1 a la primera rama y Y2 a la segunda rama. Vamos a este nodo vamos a llamarle B1 y a la resultante entre Y1 y Y2 las admitancias a Y. Ya, baja por favor. Digamos el Y2 por definición usamos admitancias ya que como están en paralelo nos hace más sencillo. Y el Y1 de la rama, que sería la inversa de la impedancia. Hallamos la admitancia equivalente de ambas ramas, y lo cual nos sale 0.1 y sería el valor de Y. Ahora el Y equivalente del sistema lo hallaríamos cuando le agregamos el resistor de 0.001 ohmios, lo cual nos sale el Y equivalente del sistema, el circuito 0.1 con una fase de menos 26. Ahora hallamos la corriente del sistema de la misma forma que le hicimos en 1, lo cual nos sale 17.174. Y ahora el nodo que teníamos de P1 lo hallamos como la corriente entre la admitancia entre Y1 y Y2. Usamos el valor de B1 para hallar la corriente que pasa por 1, como B1 por la rama 1. Y luego hallamos
la potencia activa del circuito, como ya sabemos, Z equivalente por I cuadrado. En este caso sería sobre Y, ya que estamos trabajando con admitancias, lo cual nos sale 2.45 kilowatts. Y el coseno de phi, el ángulo, la fase sería el coseno del Z equivalente. Ahora la capacitancia equivalente del circuito sería de 50, ya que solamente agregamos un capacitor. Y con la admitancia del capacitor, la admitancia equivalente del capacitor, hallamos la corriente del capacitor. Y bueno, ese sería cuando le agregamos un capacitor. Y cuando le agregamos más capacitores, ya es lo mismo, es lo mismo. Ajá, es lo mismo, solamente variando las admitancias. Ya, tú eres Romualdo, ¿no? Sí, normal. Ahora con mi compañero Carlos Coronado va a explicar las tablas. Ya. Bueno, la tabla. Falta Cano y Gutiérrez y Torres Ayala, ya. Baja, ahí. Buenos días, profesor. Buenos días. Estos son los valores que mis compañeros y yo hemos obtenido calculando teóricamente. Y observamos que mientras más capacitores agregamos, el coeficiente del factor de potencia aumenta. Y es algo bueno para el circuito. Y si nos ponemos a analizar fasorialmente en la corriente, el ángulo se acerca a cero mientras más aumenta el factor de potencia. Y otra observación que tenemos en los resultados es que la corriente para el inductor siempre es la misma para todos bueno, se asemeja. Una pregunta. Aquí digamos, AM es en la rama RL. Se supone que la corriente es la misma. ¿Por qué sale acá 19 y en todos los demás es 18? Así nos salió, no tengo una forma acá, no sabría decirlo, nada más. No, pero sí es lo mismo, ese rama es constante. Sí, pero yo también dije que no. No, ese rama es constante, está mal, se han equivocado al hacer la operación. No, eso está mal, eso está mal. En el último dato nos hemos equivocado, parece. Se han equivocado, claro, porque ustedes tienen que tener un criterio, pues que esa rama es constante y entonces los valores tienen que salir los mismos, ¿no? Parece que solamente en este dato, el de 19. Lo demás. Está bien, pues, pero hay un error, pero también es cuestión de criterio, pues, o sea, si dices que ese error es constante y te sale un error, entonces tienes que rectificar, pues, tienes que, digamos, y tienes que volver a hacer ese cálculo, no. Parece que no hemos copiado mal, no, todo, pero lo demás sí sale constante. Sí, pero ahí por eso viene por la reflexión de ustedes, pues, no pueden presentar una cosa que no está bien, ¿no? Entonces, si no, digamos, y decir, bueno, es un error, ¿no? Están como los miembros del jurado electoral, o sea, dicen una cosa, no, fue un error de tipeo, se tratan de digamos, todo es error de tipeo, y entonces al final uno encuentra una justificación a todo, porque uno se equivoca, error de tipeo, hay errores de tipeo, sí, pero ya porque ustedes tienen acá el resumen de consolidado, Kojama ya dice, pucha, porque sale 19, vamos a revisar esa rama es constante y debe salir todo igual, ¿no? Entonces hay que volver atrás y revisar, pero no poner y decir que sale así, ¿no? Sino uno tiene que asumir la responsabilidad de que se equivocó probablemente en el cálculo que hizo, ¿no? Igualmente con las potencias varía, ¿no? Se dan cuenta que todos los demás las potencias deberían permanecer constantes, ¿no? Las potencias deben de permanecer constantes. ¿Por qué? Porque los elementos que usted está incorporando todos son reactivos, netamente reactivos. Entonces, no tiene por qué, digamos, o sea, no está incorporando ningún elemento que aún sea pequeño, pueda hacer variar esta W, que es acá 2,454, 2,453, está bien, ¿no? Eso está dentro del margen permisible, pues, ¿no? 2,453, etc. Aquí se dispara 2,64, y entonces toda esta es la última fila, ¿no? Anda medio mal, entonces sale una cosa mal y lo demás se trastoca, pues, ¿no? Entonces el COSFI, bueno, ha mejorado, sí, bueno, pero hay que siempre reflexionar, ¿ya? Ya, disculpe. Sí, ya, pasamos a las simulaciones, ¿no? Porque... Ya, de una vez. No, pero eso es las simulaciones es en el final, ¿no? Ya. Entonces pasaríamos a las conclusiones. A ver, no, termina el parcial, ¿en qué termina? El informe previo, ¿en qué termina? Apliqué ¿en qué termina? ¿Esto qué es?
problemas de un factor de potencia. Problemas de un cargo. ¿Es el previo? Sí, profesor, ese previo. Ese Ya, previo. entonces, ¿quién va a hablar? O sea, el que ha hablado es Cano, ¿no? Sí, profesora. Ya. Ahora, tiene que completar, falta Torres y Cano. No, Torres y Gutiérrez Almenara. Ya, bueno, voy a continuar yo, profesora. Soy Torres Ayala. Ya. Ya. Bueno, una de las cosas que hemos bueno, podido buscar información con respecto a este tema del factor de potencia, hemos visto de que esta situación o esta condición, digamos, que se presenta en los circuitos, genera o acarrea problemas técnicos, problemas económicos, ¿no? Los cuales voy a mencionar a continuación. Con referencia a los problemas técnicos, el factor de potencia, ¿no? Cuando se tiene un factor de potencia bajo, ¿no? Menor a 0.8, digamos, nos produce, digamos, un mayor consumo de corriente, ¿no? Por otro lado, aumenta las pérdidas en los conductores, sobrecarga los transformadores, los generadores y líneas de distribución, ¿no? E incrementa las caídas de voltaje. Con respecto a los problemas económicos, se da un incremento en la facturación eléctrica por mayor consumo de corriente, ¿no? Porque, digamos, los medidores se basan en dispositivos que miden la cantidad de corriente que entra, digamos, en una vivienda, ¿no? Y al tener mayor cantidad de corriente que está ingresando, entonces, por lo tanto, pues hay mayor consumo, ¿ya? Pero también contar con un factor de potencia bajo también tiene, digamos, ciertos beneficios, ¿ya? Con respecto a los beneficios, hay una disminución de las pérdidas en los conectores, reducen las caídas de tensión, aumentan la disponibilidad de potencia en transformadores, líneas y generadores, ¿no? Y incrementan la vida útil de las instalaciones donde, digamos, se cuentan, digamos, equipos donde, digamos, se generan este tipo de situaciones. También produce reducción de los costos por factura eléctrica, ¿no? En algunas condiciones, no en todas. Luego también tenemos ahí, hay algo que es importante que sí leí que corresponde a las cargas inductivas, que está en la cuarta línea de los beneficios económicos, que dice que sobre las cargas inductivas, ¿no? Requieren potencia reactiva para su funcionamiento, ¿no? Nosotros vemos que a lo largo de diferentes tipos de circuitos eléctricos y electrónicos siempre se tienen componentes inductivos que de alguna manera van a generar consumo, ¿no? Entonces, estos factores de potencia bajo nos permiten, digamos, utilizar esa energía para poder, digamos, poner en funcionamiento este tipo de dispositivos, ¿no? Básicamente eso sería. Voy a dar paso a mi compañero. Gutiérrez. Sí, Buenos días, Torres. profesor. Ya, Ya. mi parte era los materiales del previo, pero en el final yo hice conclusiones, el resumen y la introducción. Ya, pasa al final entonces. Las Pasen al final, conclusiones. pasen al final. Pasen al final a ver Profesora, ¿empezamos simulación primero o primero? No, a ver, el resumen, ¿quién hizo? Profesora, ¿Quién hizo el resumen? Gutiérrez. Gutiérrez. Ya, pero ya tengo para tener una idea acá para apuntarlo y luego corregir. Ya. Luego sigue el abstract, igual. O sea, ¿el abstract quién hizo? Yo también, profesora. Gutiérrez. Ya, profesora. Parte de introducción hice yo, profesora. Es una aliada. Bueno, es una ¿cómo se llama? Introducción teórica más largo que el previo, ¿no? Sí, más aspectos que considerar. Ya, perfecto. Sigue. Ahora sí viene la simulación. Quiero ver la simulación, las aplicaciones y el análisis del resultado. ¿Quién hizo la simulación?
Lo hicimos yo, Carlos, y mi compañero Jefferson Romaldo. ¿Cómo? Carlos Coronado, yo. Carlos Coronado, ¿quién más? Romualdo Ramos. Ajá. Ya, a ver, Ya, podemos bajarlo enfrente a la, más abajo, más, a la. a la tabla. Ya, esa es la simulación y todo, ya, esos son los valores obtenidos, ya. Bajamos. ¿Vale? Ahí quería hacer un énfasis ahí. En la simulación de la función de color rojo representa la fuente de voltaje, de tensión, y la de color verde representa la corriente del sistema. Este es para el caso donde no hay condensadores. Y si nos damos cuenta, las dos funciones están desfasadas. Sí se nota, ¿no? Sí. Sí, se nota, claro. Y ahora bajamos un poco. Y este es el caso cuando agregamos los tres condensadores. Si observamos, las funciones ya no se encuentran tan desfasadas. Podemos decir que se encuentran en fase, en la resonancia. Se observa, ¿no? Ya. Ya, ese es un dato de la simulación nomás, ya. Ahora bajamos a la tabla. Baja, más. Ya, ahí. Ya, estos son los valores obtenidos de la simulación. Tenemos el coeficiente de factor de potencia va aumentando si observamos. La corriente del inductor es la misma para todos los casos. 18,722. La potencia activa también es la misma para todos los casos. Bueno, se puede decir es la misma para Claro, todos es lo los mismo, casos. siempre tiene que ser. Es la misma. Y si comparamos con la tabla de los... ¿Podemos bajar? Por favor. Si comparamos con la tabla de valores teóricos, todos los valores tienen un error mínimo, a excepción de la última línea, con estos dos valores nomás. Ya, ¿puedes bajar? Ese es el análisis. Al comparar ambos resultados, los errores son aceptables y podemos decir que se cumple lo aprendido teóricamente, experimentalmente. Otro análisis hemos deducido es que mientras mayor es el valor del capacitor que se conecta en paralelo, obtenemos un mejor factor de potencia. La corriente que pasa por el inductor es la misma para todos los casos. Y a mayor factor de potencia, la corriente tiende a ser resonante con la función de la fuente. Una pregunta, ¿y dónde están las aplicaciones? Arriba, eso lo van a decir mis compañeros. Ya. Ya. ¿Quién va? Torres Ayala va a hacer las aplicaciones. ¿Quién va a hacer las aplicaciones? Romaldo, creo. Falta el otro compañero, ¿no? Torres Ayala, ¿qué va a hacer? Torres No, yo ya Ayala. puse, falta el otro compañero nomás, Romaldo. Están las aplicaciones. Aplicaciones abajo, pero ¿quién lo iba a hacer? Aplicaciones a mí. ¿Quién lo va a hacer? ¿Dónde están las aplicaciones que no se ve? Pasen aplicaciones, ¿dónde están? A ver. No hay aplicaciones. No, eso no son las aplicaciones. A ver, las aplicaciones reales. A ver, trata de explicar, pero no anda bien eso. Ya, a ver. No, a ver, invítame. Anda las aplicaciones. No, profesora, creo que no. No han hecho. Baja el punto 3. No hay, pues. Problemas por bajo factor de potencia, beneficios, no han hecho aplicaciones. Ya, listo. Pasen al grupo 1. Ya, pasen al grupo 1 para el final.
Profesora, buenos días. Sí, pasa el grupo 1, ya. Pongo en pantalla. No, al soy final. grupo Naya. Profesora, en mi grupo creo que hubo una confusión porque primero pensamos que se iba a hacer los previos 3 y 4 y entonces ayer estábamos avanzando el previo 4, pero le dejamos a una parte porque no se entendía bien. Entonces pensábamos que primero se por eso, primero pensábamos que se presentaban los previos y después se presentaban los finales. Entonces, Los otros ya lo han hecho los finales. ¿Y cómo los otros 3 grupos han hecho los finales? por eso en mi grupo informaron que primero se hacían los 2 previos y después ya el final. Entonces, al final, ayer yo por mi parte estaba avanzando lo que es teoría, entonces Ya, el grupo 2. me dijeron que... El grupo 2 tiene el final. Sí, profesora. Ya, entonces el grupo 2 el final. Ya pasa el final. Ya, a ver. Taza, estoy pasando lista. Taza. Presente. Y el Sebastián y Ataco. Presente. Borja. Presente, profesora. Borja. Rivera Moscoso. Presente, profesora. Trina Polanco. Presente, profesora, presente. Ya, listo, ya, presente. Me indican, a ver, por favor, quién es el que va a empezar. Me indica quién ha hecho el resumen, quién ha hecho la introducción, etcétera, etcétera, y se centran en la parte de las aplicaciones, en la parte de las simulaciones y en los análisis de resultados, ¿ya? ¿Quién ha hecho el resumen? Buenos días, profesora. Yo, profesora, soy el compañero. Soy Cotrina, el alumno Cotrina. Sí. Resumen. Sí, bueno, más que nada, en este laboratorio vamos a analizar cómo se puede hacer la corrección del factor de potencia y en un circuito monofásico, ¿no? Como dice el resumen, dice que se activarán con la presencia de interruptores los condensadores, pero el circuito estará enseriado, o sea, antes de que se abran los switches, el circuito estará enseriado con 2 resistencias y un inductor, ¿no? Bueno, tenemos aquí el resumen, como les mencioné, y la potencia. Es un término que dice la humanidad ha usado durante siglos la introducción, que es que la potencia es un término que la humanidad ha usado durante siglos para describir cuándo trabajo se ha realizado en un determinado periodo de tiempo. Debido a la necesidad de aumentar la velocidad y trabajos que eran elaborados por animales, se diseñaron las máquinas a vapor que dieron paso a la primera revolución industrial. Bueno, desde ahí esos son los cimientos, las bases que nos permiten ahora poder estudiar todos estos conceptos de potencia reactiva, potencia capacitiva, o sea, todas las variedades de potencia que nosotros estudiamos, ¿no? ¿Podría bajar, por favor, compañero? Bueno, como le había mencionado en el resumen, acá indican los elementos a utilizar y vamos a pasar a realizar a mencionar rápidamente lo que es el marco teórico, ya que no hay mucho tiempo, entonces solamente quería indicarles que en el marco podemos ver el factor de potencia que podemos observar aquí, que sería P sobre S. Acá vemos el triángulo que se explicó, que siempre usted lo explicaba en clase, y acá vemos el ángulo P, que es la potencia, que es la parte real, y Q es la parte imaginaria, ¿no? Acá dice factor de potencia adelantado nos comunica que la corriente se adelanta con respecto a la tensión, lo que implica que la carga capacitiva y una potencia reactiva negativa. Aquí puede observar, ¿no?, el triángulo de potencias. ¿Podría subir un momento, por favor, compañero? Aquí vemos el factor de potencia sería igual al coseno de phi, sería el coseno de este ángulo, y muchas veces nosotros trabajamos para que este coseno sea igual a 1, ¿no?, por la corrección del factor de potencia, ¿no? Queremos que la potencia sea máxima en ocasiones, ¿no? Claro, el coseno, si el coseno se acerca a 1, entonces es máximo. Bueno,
Puede bajar, compañero, por favor. Acá vemos causas del bajo factor de potencia y bueno, esta parte pasará a otro compañero a exponerla. Muchas gracias. Usted, Caterina, ¿no? Sí. ¿Quién va a aplicaciones? ¿Quién va a ver? Profesora, yo, buenos días. Borja le habla. Con respecto a lo de las aplicaciones, antes de pasar a lo que vienen a ser las aplicaciones, quisiera hacer una pequeña acotación. La última vez, usted nos dijo que si de repente se podría corregir en este laboratorio el tercer condensador, el tercer capacitor, para que no sea 60, sino 70, ¿no? Sin embargo, cuando realicé bueno, porque a mí en principio me tocó la parte donde incluye todos los componentes. Cuando realicé los cálculos me salía que la corriente era una corriente capacitiva, o sea, que la corriente ya no estaba trazando el voltaje, sino estaba adelantándolo, ¿no? Eso significa que la impedancia era una impedancia capacitiva, o sea, que el valor de 70 ya excedía ya. Me daba un ángulo negativo, ¿no? Entonces, quisiera, bueno, como que aclarar que con 70 no es que sea un ángulo negativo, entonces te saldría un ángulo positivo, porque te saldría ya sobrecompensado. No, a ver. El ángulo siempre va a ser negativo. Pero, no, o sea, me refiero... Pero no llegaste a 1, pues nunca llegaste a 1. En la potencia, me refiero en la potencia, sale negativo. Porque la potencia viene a ser el voltaje por multiplicado por la corriente complementaria, ¿no? Con su valor en la parte... Conjugado. Con su conjugado, exacto. Entonces me salía negativo ya. La potencia, ¿no?, aparente. Claro, lo que viene a ser toda la potencia, ajá. ¿Pero y la potencia activa? La potencia activa, bueno, era el coseno, pero es constante, pues. Claro, o sea, pero es como que ya empieza a retroceder, o sea, es como que llega al 1 y luego empieza a bajar. Porque si ya es digamos que se le coloca un valor mayor a 70, por ejemplo, ¿no? 90, 100, 200, entonces ahí ya el ángulo empieza a aumentar. O sea, ya pasa a ser capacitivo el sistema, ya no es inductivo. Exacto, ya no sería inductivo, sería capacitivo. Y yo recuerdo perfectamente que usted nos dijo que para lo que vendría a ser la corrección del factor de potencia como máximo se iba a buscar tener una impedancia resistiva, pues, ¿no? Claro. Entonces con 70 ya sobrepasaba, entonces ahí debe haber un valor máximo entre 60 y 70 para que llegue a ser 1, ¿no? Este es un aporte en todo caso para las conclusiones, ¿no?, que debería ser resaltado, ¿verdad? Bueno, ya dicho esto, aclaro que solamente, bueno, como los demás compañeros también me imagino que se habrán dado cuenta porque lo dejaron también en 60, también lo hemos dejado nosotros en 60, ¿no? Y por el lado de las aplicaciones, bueno, sencillamente tal cual está en el laboratorio, ¿no? Lo que se hace para corregir el factor de potencia es conectar de diversas formas un capacitor, ¿no? a los diversos dispositivos que trabajen con una impedancia inductiva, ¿no? Sistemas inductivos, ¿no? Hay 3 tipos de compensaciones. Una vez ya lo había explicado esto, ya, solamente que pasa que lo había hecho, digamos, de una forma rápida, ¿no? Pero acá ahora, como ya el laboratorio tiene que ver exactamente con lo que viene a ser la corrección del factor de potencia, vamos a explicar un poquito más, o voy a explicar un poquito más sobre lo que viene a ser cada tipo de compensación, ¿no? La compensación individual, acá dice, ¿no? Por ejemplo, en una vivienda, ya, esto se hace así, única y exclusivamente con los dispositivos que sean de uso frecuente. O sea, que yo de repente, personalmente, cada uno de nosotros utilicemos en nuestras viviendas, ¿no? Tal vez una refrigeradora
o tal vez un microondas, ¿no? O una secadora, ¿no? Entonces, ese tipo de dispositivos o electrodomésticos, ¿no? Necesitan vienen ya con un sistema incorporado de lo que viene a ser compensación individual a través de un sistema de capacitores, ¿no? Cada uno se compensa de forma individual, cosa que ya no afecta. Es como si nosotros conectáramos el dispositivo a la corriente, ¿no? Y no afectar en casi nada, o sea, en prácticamente nada. Siempre hay una pequeña contaminación, pero es mínima, ¿no? O sea, no llega a afectar los demás sistemas. En el caso de la compensación en grupo, como una vez lo expliqué, ¿no? En un establecimiento dental, o sea, cuando uno va al odontólogo de repente, ¿no? Se trabajan con sistemas de compresoras. Ahora, ¿por qué de repente no en una mecánica o no en un lubricentro? Porque en el caso del lubricentro, ahí ya se aplicaría, por ejemplo, o en un grifo, ¿no? Tal vez, una compensación central con banco autónomo. O sea que ahí ya se aplica en la acometida, porque no solamente se trabaja con un tipo de dispositivos o motores inductivos, sino ya se trabajan con diversas máquinas. Entonces, para estar, digamos, encajonando, ¿no? O aislando ciertos tipos en diferentes lugares y hacerles una compensación en grupo, se hace una compensación central en toda la acometida. Y esto obviamente se tiene que hacer cada vez que se tenga un equipo diferente. O sea, porque se supone que la compensación va a depender de todo el establecimiento, de toda la cantidad de equipos que uno utilice, ¿no? Entonces, si uno de repente tiene un equipo o un dispositivo, un motor, por ejemplo, una compresora muy grande que trabaja con unos balones gigantes, entonces de repente, ¿no? Al sacarlo o al traer uno nuevo, ya la contaminación pasa a ser distinta, ¿no? Entonces, en el caso de como se dice, justo tiene que ver esto con la sobrecompensación, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si de repente uno tiene un sistema ya preestablecido en el lugar y de repente retira uno de los, o uno, dos o tres, o un grupo de estos motores? Ya el sistema pasaría a ser ya un sistema capacitivo. En ese sentido, no sé cuáles serían exactamente las consecuencias, pero eso es lo que no se busca, ¿no? Solamente que sea netamente resistivo. Y bueno, eso sería todo en las aplicaciones. Ya, pase por favor al análisis de resultados. Está muy bien, Borja, muy bien. Análisis de resultados, porque se da el tiempo. Ya estamos ya un cuarto, no, menos. Ya, ahorita se me van a pedir el sistema. Por favor, pase al análisis de resultados. Ya, ¿Quién va a hablar? Rivera Moscoso. Ya, de una vez, análisis de resultados. Presentamos el análisis de resultados. Utilizamos el circuito, en este caso el caso 1, la combinación 1, donde los 3 switches están abiertos y solo trabajaríamos con esta parte del... La tabla, muéstrame la tabla. La tabla, el resultado de la tabla. Supone que se ha hecho una tabla resumen. Sí. Esta tabla resumen del previo y del final. Claro, pero yo desarrollé las simulaciones y compañero... Ya, ¿cómo te pides tú? Profesora, Rivera. Rivera hizo las simulaciones. Una parte de 3 simulaciones y compañero Taza hizo la última simulación y agrupó los datos. Sebastián y Ataco, ¿qué hizo? Conclusiones y marco teórico. Ya, pero ya, el análisis de resultado, ¿quién lo va a hacer? Yo, profesora. Ya, Taza, ya, perfecto, ya. Con valores de simulación y con informe previo, ya, perfecto. Ya en la tabla de la simulación, que es la primera, y la de la simulación, la de abajo, ¿no? Podemos comparar los datos y podemos ver que con más capacitores, o sea, si la capacitancia aumenta, la corrección de potencia se acerca a 1. Es básicamente el objetivo de la simulación, ¿no es cierto? Claro, o sea, ahí hay tres cosas. Claro, y la tres potencia, se mantiene la potencia activa es constante. La corriente A, que es de la salida del generador, disminuye, ¿sí? Disminuye, exacto, y el factor de potencia aumenta. Aumenta. Pero para futuro, esta tabla del informe previo no lo presentes con ángulo, ¿ya? Tanto para el valor de la lectura del amperímetro, ¿no? Y de la lectura claro, de como AM, solamente en módulo, ¿no? Pero en términos generales, o sea,
aumenta, por ahí van casi van iguales, ya, bien tazo, ya. Paso a las conclusiones al último, al siguiente. Bueno, la primera conclusión es en base también a las tablas, que vimos cómo el factor de potencia se puede definir como relación entre la potencia activa, que es el W, y la potencia aparente, ya que si lo dividimos con los valores de la tabla también nos da el factor de potencia que aparece en la misma tabla. Después, como otra conclusión, es que el origen del bajo factor de potencia... Por favor, disculpe, ya le llamo desde un ratito, ya, por favor. Son las cargas de naturaleza inductiva, entre las que destacan los motores de inducción. ¿Sí? Después, la conexión de capacitores en paralelo son la forma más práctica y económica para mejorar el factor de potencia, ya que reduce la potencia activa. Esto se pudo comprobar con los resultados de los cálculos en la tabla. Y por último, podemos observar que los resultados de la simulación son bastante aproximados a los operativos, y esto se debe a que no se han dado las mismas variables que se pueden dar cuando uno realiza un experimento presencial. Listo, ya, terminamos entonces aquí porque ya tengo que entregar el host, tengo que salir y tengo que bajar la grabación. Bueno, ya la grabación la estoy haciendo por allí porque no me alcanza el tiempo porque ahorita entro al otro grupo, ¿ya? Entonces ya estamos en contacto con el delegado para cualquier información y para cualquier coordinación. Profesora, disculpe. Sí. Profesora, disculpe, lo que pasa es, yo soy del grupo 6, sino que hace un momento, hoy día me dijeron que íbamos a hacer teoría y bueno, yo podía manejar eso, pero lo que pasa es de que mi grupo ha expuesto, pero lamentablemente yo no pude conectarme y yo iba a exponer una parte de la simulación. No sé si le comentaron mis compañeros. No, López Diestra me dijeron que no estaba, pues no estaba. Profesora, lo que pasa... No pude conectarme, profesora, pero estaba en la calle, pero no sé si podría exponer alguna parte de mi laboratorio, Claro, porque yo ya tenía pues, preparado. Ahorita no, ya estoy saliendo porque tengo la otra sección a las 12. No, para la siguiente semana. Ya vamos a verlo, ¿ya? Ya, profesora. Listo, ok, ya. Pues vamos a salir, ¿ya? Nos vemos nos vemos el lunes. Profesora. Chao. Sí. Profesora, la cuarta PC vendría a ser la semana 13, según el calendario. ¿Qué semana estamos? Estamos en la semana 11. La semana 11. Semana 11, ¿no? Sí. Ya. Y la quinta sería la semana 15, ¿no? Así es, profesor. La quinta es la semana 15, tendría que tomar la semana 15, en la semana 15. Sí, porque me pasaron un archivo ustedes solamente con 4, pero a mí me han dicho que 5. Entonces, la 13 es la cuarta y el 15 es la quinta, ¿ya? Ya, entonces la próxima semana ya solo teoría, ¿verdad? Sí, vamos a ver, ¿ya? Que también ya les he dejado sobre, digamos, falta acoplados y falta, digamos, ya trifásicos, también debería de estar colocándoles ya para hacer ¿cómo se llama? El informe, ¿no? Entonces vamos a ver de pronto algunos informes que van a presentar así ya nada más para ir a corregirlo, o me lo presentan así rapidísimo para ver quién hizo, entonces así avanzamos, ¿ya? Entonces este fin de semana vamos a avanzar en esas cosas y la semana vamos a hacer teoría pues, el lunes y martes, y ya el viernes haremos un seminario para tomarlos ya la semana 13 la práctica, ¿ya? Y bueno, pues podemos ir nos ponemos de acuerdo un día para hacer una recuperación, ¿ya? Una recuperación, o sea, para poder avanzar los tópicos así de manera un poco más tranquila y no estar corriendo, ¿ya? Nos ponemos de acuerdo entonces entre el lunes y martes, ¿sí? ¿Qué día lo podemos hacer? ¿A qué hora? Etcétera, ¿ya? ¿Sí? Listo, un abrazo, tío. Chao. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Chao. Hasta luego, profesora. Chao, hasta luego.